Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirles Vida de los Santos. Hoy les voy a hablar de San Pedro Fourier, fundador y educador en el año 1640. Pidámosle a Él que interceda por nosotros y que interceda por todos los maestros para que tengan un corazón humilde como fue su corazón y que piensen en educar bien a nuestros estudiantes y que los estudiantes estén dispuestos a escuchar y que todos los profesores en el mundo conozcan a Dios, conozcan que de ahí les viene la sabiduría. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al santo de hoy se le ocurrieron en el año 1600 las ideas educadoras que más tarde iban a propagar por todo el mundo San Juan de la Salle y San Juan Bosco, precursor de la educación gratuita y popular. Nació en Lorena, Francia, en el año 1565, habiendo terminado brillantemente sus estudios en la universidad. Fundó una escuela gratuita en su ciudad, caso bien raro en ese entonces. Luego ingresó en la comunidad de canónigos regulares de San Agustín y allá fue ordenado sacerdote. Como se sentía indigno de celebrar la Santa Misa, duró 3 meses sin hacer la celebración de su primera misa. Después de su ordenación, preparándose para ello, algo parecido hizo San Ignacio de Loyola. Le pusieron a escoger entre 3 parroquias para que dijera de cuál quería ser párroco. Él escogió la más abandonada, la que más problemas tenía y la que más estaba necesitando de un trabajo fuerte y constante. Era un pueblecito de los vagos, que estaba lleno de protestantes calvinistas y donde la moralidad estaba por el suelo. Allí trabajó San Pedro Fourier por 30 años, un caso parecido a los que le sucedieron siglos después en Ars, cuando llegó allá San Juan Vianney. Aún hoy todavía allá, cuando hablan de nuestro santo, lo llaman el buen Padre Pedro. Lo primero que hizo para lograr convertir a aquellas gentes fue dedicarse a orar y a sacrificarse por ellos. Recordaba lo que decía Jesús: ciertos malos espíritus no se alejan, sino con la oración y los sacrificios. Aún en el más crudo invierno, no encendía fuego para calentarse, y la estufa que iba a calentar el ambiente no se encendía, sino cuando llegaban visitantes muy violentos. Las otras 2 armas con las cuales se propuso ganar las almas de aquellos pecadores fueron la limosna y el buen ejemplo. Quería cumplir aquel mandato del Señor que dice: de tal manera luzca ante los demás la luz de vuestro buen ejemplo, que los demás, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial. Y en cuanto a las limosnas, los necesitados se encontraban siempre dispuestos al Padre Pedro a darles alguna ayuda, pero acompañada de buenos consejos que les servían también para la salvación de su alma. En su parroquia existían numerosas personas que habían tenido bienes de fortuna, pero por un mal negocio, un incendio, una enfermedad o un robo, etc., habían quedado en gran pobreza. Para ellos fundó nuestro santo una caja mutua, ayuda en la cual depositaban las contribuciones que las gentes les hacía y de allí iban sacando para prestar a quienes habían quedado en la ruina. Lo único que les exigía era que si un día lograban volver a tener otra vez los bienes suficientes, devolvieran lo que se les había prestado,
Así muchas familias que no se atrevían a mendigar fueron socorridas a tiempo, sin ser humilladas. La caja progresó notablemente. San Pedro Fourier estaba convencido de que para poder hacer apostolado sin desanimarse ni desorientarse, es necesario asociarse con algún grupo apostólico donde a uno lo animen, lo corrijan, lo guíen y lo acompañen. Por eso fundó en su parroquia 3 asociaciones apostólicas: la de San Sebastián para hombres, la del Rosario para señoras y la de la Inmaculada para señoritas. Les hacía reunión semanal para cada grupo por separado y allí organizaba los trabajos de apostolado y se animaban para seguir adelante. A San Pedro Fourier se le ocurrió en aquellos años algo que 100 años después le iba a dar gran éxito a San Juan Bautista de la Salle, pero que en aquel año de 1600 todavía no encontraba ambiente favorable fundar las escuelas gratuitas para el pueblo. Trató de hacerlo en su parroquia, pero se encontró con que los sacerdotes no aceptaban dar clases en primaria y a los padres de familia, si eran pobres, no les interesaba que sus hijos estudiaran y los maestros no tenían vocación para ello. Total fracaso totalmente en su intento. Él mismo lo reconoció humildemente. El terreno todavía no estaba abonado para tan gran cosecha. Solamente cuando La Salle, un siglo después, se dedique a preparar maestros totalmente entusiasmados por la educación, logrará llenar la nación de casas de educación. Habiendo fracasado en cuanto a escuelas para los niños, nuestro santo se propuso hacer una fundación para las niñas, pero amaestrado por la amarga experiencia anterior, se propuso preparar antes muy bien a las profesoras. Reunió 4 muchachas dirigidas por la beata Alicia, que fue la cofundadora de su comunidad, y empezó a darles a cada día 1 hora de clases de pedagogía y de técnicas para enseñar a la juventud. Luego las fue enviando a dar clases a grupos de jovencitas y pronto ya pudo fundar con ellas la comunidad de hermanas de San Agustín, que fue aprobada en el año 1616 por el sumo pontífice. Los expertos en Roma decían que el padre Pedro había obtenido en 6 meses una aprobación que otras comunidades solo habían conseguido en 30 años, pero es que se hizo apoyar por unos padres jesuitas muy importantes y por varios padres franceses muy estimados en el Vaticano, y además su congregación había dado muestras del gran bien que se conseguía educando a la juventud. El padre Pedro puso en práctica varios métodos educativos que después otros famosos educadores católicos popularizarán por todas partes. Lo primero, hacer que la educación fuera práctica, que no se redujera solo a aprender cuestiones teóricas, sino que enseñar a la juventud muchas cosas que en la vida práctica de cada día iban a ser necesarias. Y así le dio gran importancia a la contabilidad, tanto que sus colegios eran verdaderamente unos secretarios comerciales, donde las jóvenes se familiarizaban con todo lo que les iba a servir para ser después unas eficientes secretarias y unas hábiles contadoras. También se les enseñaba artes prácticos como bordar, pastelería, dibujo artístico, etc. Otro de sus métodos nuevos fue el de enseñar por medio de la declamación,
como lo hará más tarde San Juan Bosco. A San Pedro Fourier se le ocurrió preparar dramas, sainetes, comedias, diálogos y recitales, donde mientras se hacía reír y se emocionaban a los oyentes, se iba enseñando verdades de la religión y de otras ciencias. Los domingos por la tarde daba a sus alumnos representaciones muy amenas e instructivas para el pueblo, con notable asistencia. Era un modo de valerse del teatro para enseñar y hacer progresar, y el mismo tener que declamar en público les daba a las jóvenes mayor facilidad para expresarse en reuniones de sociedad y obtenían más habilidad para ser buenas maestras. Su parroquia estaba infestada de calvinistas y evangélicos, lo cual era un serio peligro para los católicos. Lo primero que se propuso nuestro santo fue instruir a sus feligreses acerca de los 10 errores o herejías que enseñan los protestantes, para que no se dejaran engañar por ellos. Luego fue insistiendo en que el católico, por pertenecer a la mejor religión del mundo, debe tener un comportamiento mejor que el de los demás, y a los protestantes les recordaba cuán bueno y provechoso es pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Y los feligreses de su parroquia comentaban: el padre Pedro ha logrado más en cuanto a los protestantes en varios meses que lo que habían logrado los otros sacerdotes en 30 años. En el año 1622, nuestro santo fue nombrado superior de su comunidad de canónigos de San Agustín, y al posesionarse de su alto cargo dijo: así como Jesucristo se entrega a nosotros en la Sagrada Comunión sin esperar pago alguno y buscando solamente el bien de los que le reciben, así me dedicaré desde este día a todos los que pertenecen a nuestra comunidad, no para obtener algún honor o ventaja alguna, sino pensando solamente en la salvación de las almas. Programa verdaderamente digno de ser imitado por todos los superiores en todas partes. En su nuevo cargo se dedicó con todas sus fuerzas a mejorar el comportamiento de los socios de su comunidad, la cual había caído en bastante descuido en cuanto al cumplimiento de los reglamentos. Al principio encontró bastante resistencia, pero poco a poco fue logrando que los canónigos de San Agustín empezaran a ser verdaderamente fervorosos. En el año 1636, el gobierno de Francia quiso exigirle que hiciera un juramento que iba contra su conciencia. En vez de jurar, prefirió salir desterrado. Los últimos 4 años de su vida los pasó en el desierto, enseñando en una escuela gratuita que él mismo había fundado allá. Dios lo llamó el 9 de diciembre de 1640. El sumo pontífice lo declaró santo en el año 1897. El santuario donde están sus restos es visitado por numerosas peregrinaciones y su comunidad logró extenderse por varios países. Dios Padre misericordioso quiera seguir enviando a su Santa Iglesia muchos educadores al estilo de San Pedro Fourier. El que mucho cultiva, mucho cosechará. Esta es la historia de nuestro santo San Pedro Fourier. Como usted puede escuchar, él fue el que el Espíritu Santo le inspiró las escuelas gratuitas. Pero en ese tiempo no se le dio a él, simplemente él quiso hacerlo. Y aquí nos habla que muchísimos años después, otro santo, San Juan de la Salle, llevó a cabo esto que el Espíritu Santo le había inspirado a este santo, pero a él se le ocurrió esto de las escuelas gratuitas.
En aquel tiempo, hermanos, muchos siglos atrás, no había escuelas. Solamente estudiaba la gente que tenía los medios. Y como dice aquí, los hijos de padres pobres, a los padres no les interesaba que sus hijos, sus hijas estudiaran. Lo único que les interesaba es que supieran trabajar. Es por eso que mucho tiempo atrás la gente no sabía leer, no sabía nada porque no iban a la escuela. Todavía en tiempos de mi abuela, de mi abuelo, no sabía la gente leer. Había mucha gente que no sabía leer porque sus padres no les permitían que fueran a la escuela porque eran tan pobres y tan ignorantes la gente, hermanos, que preferían que trabajar. Entonces, esto nos viene de Dios también, como todo lo que nos viene de Dios. Dios lo inspiró en estos santos. Esto mismo hizo también San Juan Bosco. Agarrar todos los niños que andaban en la calle y educarlos. Darles educación y enseñarles el amor de Dios. Ojalá que nosotros también estemos mostrando ese amor de Dios a todos los demás y que dejemos que las luces del Espíritu Santo lleguen a nuestra vida y las pongamos en práctica. Tal vez nosotros no lo logremos, pero otra persona lo va a lograr porque es el tiempo de Dios, como dice aquí. Todavía no estaba abonada la tierra. Es, por ejemplo, en esta radio estamos trabajando nosotros, pero ¿quién no nos dice que en un futuro lleguen personas que nuestro Dios tenga y harán germinar esto, siendo una cosecha enorme, inmensa? Así que dejémonos inspirar y pidámosle al Espíritu Santo que seamos dóciles a su voluntad como lo fueron todos sus santos que siempre buscaron hacer la voluntad del Padre y dejarse guiar por el dulce huésped del alma. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Paz y bien, Dios le bendiga a todos.